Hoy por hoy Tenerife. Juan Carlos Castañeda. Diez 43 minutos, espacio de ciencia que abrimos aquí en la antena de Radio Club Tenerife, la pasión por educar, innovación en la práctica educativa para despertar vocaciones científicas, con Juan Francisco Hernández, creador de la web Esto no entra en el examen.com. Esto se presenta muy interesante y reconocido docente con multitud de premios en su trayectoria. Por supuesto, presentación y tiempo de radio con Jorge Méndez, profesor del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna. Adelante. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la base de la ciencia, que es la educación. Si no educamos y no pasa a las siguientes generaciones, no tendremos científicos. Entonces, para mí de verdad que es un honor. Todos los días, todas las semanas digo lo mismo, que es un invitado de lujo, que es un honor, pero en serio que yo hoy de verdad que voy a disfrutar con esta entrevista. Es un compañero, Juan Francisco Hernández Rodríguez, licenciado en astrofísica, por cierto, y es profesor desde el año 88, ya son unos añitos, de matemáticas y física y química en el Colegio Hispano-Inglés aquí de Santa Cruz de Tenerife, y tiene un enfoque muy, muy innovador, muy atrevido, podrían decir algunos, que es una cosa que en inglés se llama Flipped Classroom, que es algo así como la clase invertida. Permite llenar el tiempo en el aula de actividades más atractivas y dinámicas a los alumnos. Entonces él inventó una web que se llama Esto no entra en el examen.com, que es buenísimo. Ya verás, no lo voy a hacer spoiler porque quiero que te cuente él cómo nació esa web con una pregunta de un alumno, ¿no? Que me parece fantástica. Y vamos a hablar en el poco tiempo que tenemos, porque yo, de verdad, yo estaría con este hombre, estaría horas, Además, creo que no va a ser la primera vez que lo vamos a traer, fíjate, lo vamos a traer alguna vez más. Fenomenal. Porque quiero que nos cuente la historia y sobre todo como un ejemplo, ahora hablando en serio, como un ejemplo de que hay que innovar en la educación. Mira, voy a empezar, tenía apuntado una cita para el final, como epílogo, pero voy a empezar con esa cita. Hay un escritor, William Arthur, un escritor americano, que dijo esta cita, Juan Carlos, dijo: el mal profesor dicta, un buen profesor explica, un profesor superior enseña, pero solo un gran profesor inspira. Y creo que eso es muy importante. Y en la vida, si hemos tenido suerte, yo creo que he tenido a lo mejor uno o dos de esos profesores que te inspiran y te marcan. Y que aquí el ejemplo de Juan Francisco, pues yo creo que es uno de esos grandes profesores que inspiran. Buenos días, Juan Francisco. Buenos días, Jorge. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Gracias a los dos por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí y muchas gracias por esa frase que yo de verdad yo solo soy un profesor más, o sea, yo no hago nada que cualquier docente pudiese hacer y de hecho seguramente lo haría mejor que yo. Efectivamente, Esto no entra en el examen, es un blog que está muy reconocido en el ámbito educativo y bueno, nació porque yo de toda la vida, efectivamente llevo 34 años en el Colegio Hispano-Inglés y siempre esta ansia que tenemos por divulgar a tiempo y a destiempo, que si llevando recortes de periódicos y chicos vean este vídeo, entonces siempre, pues cuando ponía eso en clase había algún alumno o alumna que me decía, pero profe, ¿esto entra en el examen? Y yo le decía, no, esto no entra en el examen, pero es más importante que lo que te entra en el examen. Buenísimo. Pues bueno, en 2012, yo viendo que los chicos también querían compartir y demás, pues nació en mí la necesidad de crear un blog, pero un blog para que los chicos participaran también. Entonces yo no tenía ni idea de cómo se creaba un blog, pero en cuarto de la ESO de ese año tenía un alumno, Pablo Arteaga, que ahora es amigo, y era un crack en informática. Le digo, Pablo, yo quiero crear un blog para que todos compartamos aquí noticias y podamos divulgar ciencia. Y le digo, ¿tú lo haces, Pablo? Me dijo, sí, profe, yo se lo hago. Y me preguntó, ¿y profe, cómo quiere que se llame? Digo, esto no entra en el examen. Y de ahí nació la idea. Comenzó siendo un blog donde se compartía y ahora mismo es mi cuaderno de bitácora, donde yo ahí comparto todas las actividades que hacemos cada semana en clase. Por eso cada semana salen 1 o 2 publicaciones y es mostrar lo que hacemos en el aula, porque si ves mi perfil de Twitter, verás que arriba está fijado desde hace un montón de años de que yo aprendí a hacer vídeos en 3 meses y que llevo 30 años dando clases y sigo aprendiendo. Claro. Y pongo debajo, es fácil ser youtuber, lo difícil es ser docente, porque yo, de verdad, llegó un momento en el que me cansé de ver a tantos youtubers criticándonos nuestra labor. Digo, si lo fácil es lo que tú estás haciendo, estar ahí con una cámara y un micro que puedes cortar, lo difícil es, oye, ponte delante de 30 alumnos y manténlos motivados durante 1 hora, manténlos atentos y consigue una situación de aprendizaje para ellos. ¿Qué pasó con esto dentro del examen? Que, bueno, aquello fue una locura, se llegaron a estar registrados 280 alumnos y se compartía. Entonces yo todos los días un ratito de clase, paraba 10 minutos y compartía algunas noticias que los chicos subían. Pero aquello se me fue de las manos, porque de repente empezaban a subir vídeos de 20 minutos. Digo, chicos, yo no puedo parar la clase de mate y dedicarle 20 minutos a esto. Y entonces en el año 2013, al año siguiente, me surgió la idea de uno de esos vídeos
pasarlos a un recreo de la semana. Y yo se los propuse a los chicos y en contra de todo pronóstico me dijeron que sí. Quitarles el recreo, ¿en Sí, serio? y se quedan un recreo a la semana. Para sí. que veas, lo que es Y de motivar a la divulgación gente. de ciencia. Claro. Y se llama Recreos Naucas. Porque al principio eran vídeos de ciencia, pero después yo descubrí el portal de Naucas, que todos los años Buenísimo. en septiembre, que es buenísimo, todos los años en septiembre, reúne a 100 científicos y hace charlas de 10 minutos que tienen que tener 3 requisitos. Tienen que ser rigurosas, tienen que ser amenas y no pueden durar más de 10 minutos. Por lo Ya. tanto, son ideales para los recreos. Vale, pues ahí nació Recreos Naucas, que se fue extendiendo y hasta antes de la pandemia se había extendido a 66 colegios, 64 en toda España y 2 en Latinoamérica, uno en México, el Colegio Americano de Tabasco, y el Colegio Reina del Mundo en Lima, Perú. Qué bueno. Cuando llegó la pandemia se vino abajo, salvo un colegio que lo siguió haciendo online, que es el Colegio Tomás de Villanueva en Valencia, es el único colegio que sigue con la pandemia, y ahora después de la pandemia lo hemos retomado. Ahora otra vez estamos 12 centros, ahora, que yo sepa, claro, porque probablemente hay centros que lo estén haciendo, pero yo no lo sé, que yo tenga Claro. constancia por Twitter porque me lo han dicho. 12 centros, entre ellos hay 3 aquí en Tenerife, está el Luther King del Sur y los Salesianos de la Orotava, que un recreo semanal, los chicos se quedan. Ayer lo hice precisamente, está publicado en Esto no entra en el examen y se ve, y bueno, además los divulgadores lo agradecen muchísimo de ver que le damos valor al trabajo que hacen. Y los chicos, hacer una actividad que no esté vinculada a un examen, lo agradecen muchísimo. Porque para mí esa es la situación de aprendizaje ideal. Claro. O sea, aprendo porque quiero. Claro, yo quería, a ver, te digo, se nos puede ir el tiempo porque hay tantas cosas que comentar, pero yo quería decir una cosa muy importante, Juan Carlos, porque yo también me dedico, de cierta manera, a la divulgación, no en las clases que él hace, no soy tan valiente de ponerme delante de 30 alumnos de bachiller a mantenerlos una hora, voy a un público más cautivo, ¿no?, cuando damos charlas en la universidad. Pero alguien podría decir, bueno, que, entre comillas, con todos los respetos, qué pérdida de tiempo o cómo puedes sacar el tiempo para hacer eso. Sin embargo, hacer eso precisamente, captas la atención, la gente empieza a aprender mejor y al final, muy importante lo que él tiene en una web, tiene una frase que dice, y esto al final revierte en el rendimiento académico de la asignatura. Esto es lo importante, ¿no? O sea, no se trata de entretenerlos viendo un vídeo de ciencia, sino que aprenden más, ¿no? Y de hecho me acabo de acordar una cosa, ¿sabes que Albert Einstein le escribió a su hijo pequeño? Hay una carta muy famosa de Einstein a su hijo con 8 años y el consejo que le daba para aprender, el secreto en aprender, y le dijo, haz lo que te gusta el piano, pues haz lo que te gusta y haz más de lo que, o haz cosas distintas a las que te marque el profesor por obligación, le decía en una carta, ¿no? Porque es la mejor manera de aprender, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, hay que recalcarlo, que lo que se hace, la divulgación que él hace, revierte en el rendimiento académico, pero yo te tengo que hacer la pregunta inevitable, o sea, tú dices que quiero decir, estos temas que tú tratas que son extracurriculares, Sí. por ejemplo, lo dices, desde celebrar el 50º de la llegada del hombre a la luna, de cómo ha evolucionado la ciencia de la historia, qué es la antimateria, cuál es la pandemia en nuestro siglo, o sea, un montón de cosas que los chicos ven la ciencia ahí, son extracurriculares, pero son evaluables. Y ahora yo te hago la pregunta, ¿de dónde sacas el tiempo? Quiero decir, si a veces no da tiempo de dar el currículum, ¿cómo das tú? Es que además de esto de los recreos y de la página web, pues yo llego a un momento que es que la física no son planos inclinados y poleas, de hecho es lo de menos. Y es lo que es frustrante. Claro. Y yo decía, ¿y por qué mis alumnos no pueden saber lo que ha pasado en Chernobyl? ¿O por qué no pueden saber qué es la antimateria o la entropía o la historia de la ciencia? No se da en el currículum la historia de la ciencia. Y yo la doy. Claro, la pregunta es cómo la doy. Pues tú lo dijiste antes, porque trabajo con el enfoque Flip Classroom, el aula invertida. Entonces yo les preparo una serie de vídeos de divulgadores científicos de reconocido prestigio, que hay que tener mucho cuidado con esto. Claro. Por ejemplo, la historia de la ciencia me he basado en Aldo Bartra, que tiene 10 vídeos. Claro, ellos los ven en casa, responden a un cuestionario que yo les pongo, pero además hacen un resumen, que además yo los publico en Twitter y hacen auténticas maravillas. Pero no solo eso, sino que también de vez en cuando en los exámenes les hago alguna preguntita. Por eso, siendo extracurriculares, son evaluables. ¿Y cuántas actividades han hecho? El otro día te lo mandé, ya llevan 60 actividades que no están en el currículo. Y se puede hacer trabajando de esta manera. Claro. Bueno, esto, como hay muchos profesores que han tenido interés en esta situación, pues creé una clase en Google Classroom donde hay registrada ya más de 1000 profesores y están compartidos en abierto, de tal manera que cualquier profesor que quiera solo tiene que cogerlo, descargarlo, lo puede modificar, lo puede editar y bueno, ahí están a disposición de todo el mundo, porque yo creo que hoy no se entiende la educación si no compartimos, no ese colegio, ese instituto que está cerrado sobre sí mismo, no comparto, no muestro al mundo lo que estoy haciendo, porque yo de verdad creo que el siguiente paso hoy día en la educación es abrir nuestras aulas al mundo.
dar a conocer lo que estamos haciendo, que no tengamos miedo, porque estamos haciendo verdaderas maravillas. Y así acallar las voces de estos youtubers que se dedican a hablar sin saber, oye, que tú no estás aquí, que lo difícil es estar aquí, que cualquiera no está aquí. Yo a veces, cuando di las charlas por ahí, que algunos profesores, cuando estamos hablando de aplicaciones y tal, o de grabar un vídeo, es que grabar un vídeo es una tontería. Ya tú haces lo importante, eres profesor. Estás en una clase delante de 30 alumnos, poca gente hace eso. ¿Sabes? Es que a veces perdemos el foco de lo que es lo importante. Digo, tienes la posibilidad de hacer que otra persona aprenda. Eso es una maravilla. No la grabar un posibilidad de inspirar a otra persona y quizás marcar su vida y su vocación, ¿no? Es que marca un profesor. Hombre, y tanto que marca. Hay profesores con impronta que te dejan huellas. Yo soy de letras, pero yo cierro los ojos y tengo por lo menos la figura siendo adolescente de 3 profesores de bachiller que me marcaron, que te marcan, que te hacen dar un paso adelante. No solamente ya la asignatura, el contenido curricular, sino que te dan un empujón abriéndote el hambre de la curiosidad, de saber de esa asignatura, de esa materia, pero a saber de otra forma, pero te dejan una marca para toda la vida. Sí, sí. Quisiera comentar una cosa, como dijiste antes, que también aparte de esos temas científicos, de hecho me enseñó antes una cosa, el tiro parabólico, por ejemplo, se puede dar hartando a los chicos de rellenar fórmulas en un papel o yéndose a la cancha del colegio, tirando un balón de baloncesto, grabándoselo en vídeo y graba la trayectoria del balón y con eso hace la curva y ahí te aseguro que van a aprender muchísimo más de tiro parabólico. Lo hicieron todos los alumnos, yo no hice nada. Eso lo hicieron los alumnos ellos yo ahí mismos. no hice nada. O sea, que es un ejemplo. Pero también dices que te has dedicado a historia de la ciencia, entonces no puedo dejar de pasar porque este señor también, Juan Francisco, en sus clases ha defendido mucho el caso de Blas Cabrera Felipe, que tanto hemos hablado aquí. Entonces quisiera comentar eso. ¿Cómo te encuentras tú? Es frustrante, ¿no?, que nuestros jóvenes no sepan quién era Blas Cabrera. No lo saben. Yo, de hecho, en el año ya 2015 hice una publicación en Esto no entra en el examen, de llevarme la sorpresa que todo el mundo conocía quién es Benito Pérez Galdós. Claro. Y tú preguntas y nadie conocía a Blas Cabrera. De hecho, yo me encontré con una chica que era del instituto de Lanzarote, de ese instituto, y preguntarle, ¿y tú sabes por qué se llama así tu instituto? Decirme que ni idea. Pero eso pasa mucho, ¿eh? Sí, pero ni idea. Una figura desconocida. Y de hecho, bueno, yo he hecho un examen gamificado que tú has visto con la figura de Blas Cabrera para que mis alumnos lo conocieran. De hecho, bueno, te voy a comentar un detalle, Juan Carlos, buenísimo. Hace poco me pasó un examen que acaba de hacer con los números complejos, que al final es poner una coordenada en el plano, en un mapa, y entonces decía el secreto de Blas Cabrera, decía dónde está enterrado Blas Cabrera, y el mapa te llevaba justo a la laguna porque se ha hecho eco de la noticia grande que hemos tenido aquí hace un mes, ¿no? Bueno, 2 meses ya, de que ha vuelto, que se ha repatriado Blas Cabrera. Entonces, incluso jugando, incluso haciendo un examen de números complejos, se puede llevar la figura de Blas Cabrera, que yo creo que merece muchísimo. Yo hago muchísimas actividades donde vinculo las habilidades y los conocimientos de matemáticas con la cultura canaria. Por ejemplo, las matemáticas de los guanches, que mis alumnos conozcan las pintaderas, pues hay una actividad. Las pintaderas es un fractal, ¿no? O descubrí el ídolo de Tara a través de las matemáticas, o a Gregorio Chiri Naranjo. Existen muchísimas actividades y es fácil vincularlo. Tú estás nombrando ese de Blas Cabrera, que fue muy bueno, pero es que la otra clase la hizo sobre Tomás de Iriarte. Y entonces ellos no conocían la figura del escritor de Puerto de la Cruz, de Tomás de Iriarte. Y ahí aproveché también, y la otra clase además descubrió quién era Tomás de Iriarte. Hay tantas cosas. Mira, me tienes que prometer que lo tenemos que traer otro día. Sí, cuando quieras. Por favor, porque es un lujo, de verdad. Además, tenemos que dejarlo. Un mensaje dice, un saludo para ese gran profesor, recuerdo, padre de José Manuel Armas Brito. Saludos. Sí, muy bien. O sea, padre de un alumno, supongo. Sí, de un alumno, sí. Dice, ¿me puede repetir la página web, por favor? Esto no entra en el examen. .com. .com. Esto no entra en el examen.com. Es genial. Sí. Es genial. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad que es un honor gracias tenerte. A ustedes por invitarme. Si solo soy uno más, de verdad. No eres uno más. No eres uno. Yo creo que la humildad te honra, pero tiene muchísimos premios y de verdad, bueno, de hecho, salió hace poco en las noticias, Juan Carlos, que era el tinerfeño que aspira a convertirse en el mejor profesor de España. Ha estado nominado 3 veces, el año pasado quedó el segundo. Estoy convencido de que lo conseguirá y lo tenemos aquí en casa. Una última pregunta, porque es astrofísico, ejerce como profesor. Pero ¿qué opinión le merece lo del meteorito y el bólido ayer? Ahí tienes para hacer varias clases, ¿eh? Sí, ahí tengo. Eso es otro buen estudio de tiro parabólico también. Sí. Se lo propondré a alguno de mis alumnos. ¿Qué le contaría a la audiencia de Radio Club respecto a ese fenómeno? Bueno, un poco más puedo decir que lo que se sabe, que parece ser que es un meteorito que ha caído en el mar y que, bueno, que como todas estas piedras que están por ahí que no se reconocen,
A mí me hacía mucha gracia ayer y terminamos rápidamente, esto de la sociedad que quiere el riesgo cero, ¿no? Y yo leía en las redes sociales, ¿cómo es posible que con la NASA y con todo lo que tenemos no se pueda detectar la caída de un meteorito? Y ya, perdón por la expresión, esto es, la sociedad se fue para el carajo, porque esto ya, ¿cómo pretenden controlar que un meteorito? ¿Saben lo que es el universo? ¿Saben lo que es esta galaxia? Para que puedan controlar un meteorito del tamaño de un balón de baloncesto. Un poquito más grande decían ayer, pero bueno, da igual, o sea, que es indetectable. Detectable, sí. En fin. Una sociedad extraña. Yo me quedé ayer defraudado. Ya entre el partido del Tenerife y después leer esto ya en las redes sociales, rematado por hoy. Un honor, ¿eh? Gracias. El honor es mío. Gracias. Muchas gracias. 10:59 minutos. Seguimos, sintonía de la SER.